entonces en el capítulo 9, versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué hizo el Señor primero? En este versículo dice que los reunió, o sea, los convocó, pero también les dio autoridad y unción para reprender los demonios y para sanar las enfermedades. ¿Con qué objetivo? Versículo 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ustedes pueden notar que hay una escena, un escenario de estos textos bíblicos que estamos desarrollando, en donde Jesús durante un momento sale del escenario y quedan los discípulos, ¿cierto? Él los instruye, les dice, les doy la unción, les doy el poder, les doy la manifestación y también les doy el testimonio para que vayan y prediquen. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron el mandamiento que el Señor les había establecido y fueron y cumplieron la gran comisión. El Señor los envió. ¿Cómo los envió? Les mandó también unas instrucciones. Hay que anotar algo muy importante en este mensaje, que el Señor nos capacita. El Señor no nos va a mandar al campo de batalla simple y llanamente con algunas instrucciones. No, Dios nos ha dado el suficiente alimento para que tú y yo estemos fuertes para sostenernos en pie de batalla y también ayudar a otros para que se puedan sostener en la batalla. Ninguno de los que estamos aquí en esta iglesia, a no ser de que sean primeros en la iglesia, cuando digo primeros es que son bebés espirituales que tienen si acaso meses, si acaso tienen un año. No, aquí hay gente que quizás ya tiene mucho tiempo de fe cristiana, pero el Señor lo ha enviado. Usted, Dios lo trajo con el propósito de enviarlo. ¿Enviarlo a qué? Para que anuncie el evangelio, para que no se quede callado, para que con su testimonio testifique de Cristo. Lastimosamente hay muchos creyentes que solamente se quedan testificando en su casa y no salen a las naciones. Oiga bien, no sale a las naciones, no sale a su vecino, no sale a otras cuadras, no sale a otros lugares. Y durante mucho tiempo el Señor, ¿qué ha hecho? Instruirles, porque el Señor los reunió, les dio poder, les dio unción, les dio directrices, les dio ordenanzas, les dio instrucciones y ellos fueron y cumplieron la gran comisión. Y hasta ahora muchos creyentes están obedeciendo este testimonio, muchos creyentes están obedeciendo esta palabra, pero hay otros que se siguen quedando sentados recibiendo la instrucción y nada más. Y quizás este mensaje en algún momento suene molesto, porque a nosotros no nos gusta que nos amonesten o nos exhorten, pero la palabra misma dice de que Él nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó ¿a qué? De tinieblas a su luz admirable. Y cuando decimos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, es que nosotros fuimos llamados para manifestar el poder de Dios y ser multiplicadores de este evangelio. Yo no me puedo quedar con el evangelio que me dieron y sentarme y ya no hacer nada más, sino yo debo recibir la instrucción. Por eso nosotros, ¿qué hacemos? Ganamos, consolidamos, discipulamos y enviamos. Ese trabajo
no lo podemos dejar de hacer. Y ahora, ¿cómo se hace ese trabajo? Hermano, no se hace ni con fuerza ni con poder humano, sino con el Santo Espíritu de Dios. Por eso Dios nos ordena a que vivamos en el Espíritu para hacer su obra, para vivir una vida cristiana fructífera y para que nosotros seamos fieles testigos de la grandeza de Cristo. Si algo de esto no está pasando en su vida, póngase un momento a cuentas con Dios, haga un alto en el camino y medite en su proceder, medite hasta dónde Dios lo ha llevado y también siéntese un momento y dése cuenta a cuántos ha predicado en este día tan siquiera. Oiga, no lo voy a decir de otros días, en este día a cuántas personas le anunciaste este evangelio. En la cantidad de años que llevas como cristiano evangélico, ¿cuántos son tus discípulos? Gente que se ha bautizado porque tú diste testimonio de Cristo y ahí está permaneciendo en la fe, ahí está viviendo, sirviendo para Cristo y siendo un discípulo de Cristo. Haz tus cuentas. Y si tus cuentas, tus saldos están en rojo, aún estás en la oportunidad de ser un instrumento útil en las manos de Dios. Cuando te digo esto, no es que seas un inútil, no. Te estoy diciendo de que aún tienes el chance, porque mientras hay vida, hay esperanza. Recuerde, hermano, empápese de la visión de su congregación. Esta iglesia no es un club en donde nos sentamos para decir, qué bueno, pasa el 2023 y seguimos siendo los mismos. Aleluya, qué alegría. No, qué bueno que la iglesia del Señor se llene de rostros nuevos y que sean los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Que se llene de generaciones el templo. Que tú no vengas solo a la casa de Dios, sino que te sigan tus discípulos, así como a Cristo lo seguían sus discípulos. Así como al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, así como al apóstol Juan, los seguían también sus discípulos y ellos así mismos seguían a Jesús. También Dios quiere que a ti te sigan y la única manera para que a ti te sigan es que te presentes como hijo de luz y seas verdaderamente luz a toda tu cuadra, a todo tu municipio. El Señor les dio instrucciones, les dijo, no se llenen de avaricia, no se pongan con afanes y ansiedades. Yo los mando y les dijo, no se hagan de alforja, no se llenen de bordón, no busquen pan ni dinero, ni lleven túnicas, porque yo voy a proveerles lo que necesitan para hacer la obra. Uno muchas veces se pregunta y cree de que uno tiene que ayudarle a Dios. En estos asuntos del ministerio, le hablo por testimonio. Uno muchas veces cree que en las fuerzas humanas va a hacer las cosas, que uno necesita ayudarle a Dios económicamente para sostenerlo a uno en el llamado. Y no es así. Siempre Dios va a hacer caer en vergüenza a aquel hombre, a aquella mujer que cree que es el proveedor, cuando el proveedor es Dios. Si Dios te llamó, ten confianza y lánzate y cree. Ten confianza y entiende los propósitos del reino celestial. Amén. El Señor nos dice claramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. A veces buscamos más las añadiduras rápidamente que las cosas que están en los cielos. Y el Señor nos llama a que hagamos tesoros en donde, en el cielo, donde el hollín no corrompe ni el ladrón mina. Cualquier cosa que pretendamos atesorar aquí en la tierra es objeto de que alguien lo quiera codiciar o se lo quiera robar, o alguien lo quiera despojar. Pero los tesoros que Dios nos tiene en su gloria y va a derramar a medida que nosotros le busquemos, son tesoros que permanecen. Lo único que si Dios permite quitar es porque Él quiere darte algo mejor. De lo contrario, el Señor te dice, no lleves alforja, no lleves bordón.
No te pegues de dinero. Que Dios nos libre de la codicia. Hermano, la gente dice, no, es que la gente cambia cuando tiene dinero. Yo lo cambiaría de otra manera, lo diría de otra manera. No es que la gente cambie cuando tiene dinero, sino que cuando tiene dinero la gente se muestra tal y cual como es su corazón. O sea, sale a la luz lo que hay verdaderamente en su corazón. Y como lo dije en algún momento, hay gente que tiene, que es tan pobre, que lo único que tiene es plata. Entonces el Señor nos dice y nos ordena, no se peguen de nada de este mundo, no se apeguen. Un hijo de Dios capacitado, formado por el Espíritu Santo, no se apega a nada terrenal. El discípulo del Señor, el llamado por Cristo, cree de que Dios tiene todo para él. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así dice la palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Usted se pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿De dónde voy a sacar? Dios pondrá la estrategia, Dios traerá alguna manera, la bendición, la provisión, y verás que no vas a quedar en vergüenza. Simple y llanamente ten fe y echa mano de lo que Dios te ha dicho que debes echar mano, la fe. El Hijo de Dios no echa mano de lo que le pone el gota a gota en su mano. El Hijo de Dios no echa mano de lo que le pone el banco en su mano. El Hijo de Dios echa mano de lo que Dios le ha instruido. Acuérdate, dile al que esté a tu lado, acuérdate de la instrucción. El título de nuestra enseñanza ya todos lo saben. El Señor le ordena a los discípulos, vayan, denles de comer ustedes. Ya vamos para allá para que se den cuenta el por qué el Señor quiere que tú y yo desarrollemos fe y vivamos la fe. ¿Cuántos están aquí? Entonces dígale, no se olvide de la instrucción. Es que nosotros a veces nos olvidamos. Y a veces los pastores podemos ser repetitivos. Hermano, a la gente hay que repetir las cosas porque fácilmente se les olvida. A la gente se les olvida. Y la palabra de Dios nos ordena de que no seamos oidores olvidadizos. Pero tenemos una tendencia a olvidarnos por las situaciones adversas de la vida. Tenemos una tendencia a olvidarnos de la instrucción por lo que tenemos que enfrentar a diario. Y esas situaciones que tenemos que enfrentar a diario nos ciegan la mente, la razón, la fe. Y por eso tomamos decisiones equivocadas. Y por eso más y más nuestros pies se clavan en el barro porque no sabemos tomar decisiones en fe. Tomamos decisiones en caliente. Tomamos decisiones a contrarreloj y así no es correcto que tomamos decisiones. Amén. Y entonces el Señor envió a sus discípulos. Usted puede ver que sale del escenario Jesús y también sale del escenario los discípulos. Y los discípulos van y predican el evangelio, hacen todo tal y cual como el Señor les ordenó. Mire, qué bueno que ellos fueron obedientes. Pregúntate un momento y di, Señor, yo he sido obediente en las instrucciones que me has dado. Señor, yo he sido fiel con las instrucciones que me has encomendado. He sido fiel con los dones que me has delegado. He sido fiel con las responsabilidades que me has entregado. Pregúntate un momento. Porque los discípulos cumplieron. La pregunta es, ¿estos discípulos de Palacio del Rey han cumplido? No respondas en emoción ahorita. Porque a veces a todos le decimos amén. Medita en tu corazón y pregúntate, Señor, ¿he cumplido con la comisión que me has delegado? ¿He cumplido con los deberes que me has delegado? ¿He cumplido con las situaciones que has puesto en mi alrededor que debo prestarle atención? ¿A cuántos Dios les está hablando? Usted venía por una palabra de parte de Dios y esta es la palabra de Dios. Y entonces ahí en el versículo 6 dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas
anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Allí no dice se quedó en su casa y después de la casa salió a la casa de sus sobrinos y de sus hermanos, porque es muy fácil uno querer ganarse a los de su casa. Hermano, yo solamente una vez planté la semilla en mi casa, una vez. Y como la palabra de Dios es una semilla, ella se riega. La palabra del Señor es una semilla y se riega. Y esta es la hora en donde ya hay en mi familia tías misioneras con sus esposos. Tengo primos que son pastores. Hermano, gente que ya se está congregando. ¿Por qué? Yo no estaba allí repitiendo. No, yo creí, planté la semilla, oré. Eso sí, uno no suelta a su familia de la oración y poco a poco se van viendo los resultados. Pero hay gente que no, que Señor, mi casa, que mis hijos, que esto y lo otro, y el vecino de enfrente, no, que se murió, un infarto. Le predicaste el evangelio, ay, no me olvidé, porque aquí estoy lidiando con esto de mi hijo, y mi hijo por aquí, mi hijo por acá, mi nieto, mi nieta, que una cantidad de cosas, y hay gente alrededor perdiéndose. Mira, dile al que está ahí a tu lado, hay aldeas a tu alrededor que necesitan conocer de Cristo. Hay barrios alrededor de tu casa que necesitan predicar el evangelio. Hay una hermana aquí, ella en estos días ha estado enfermita, la hermana María, ya vive aquí en la esquina. Y ella me dice, pastor, deme tratados, que yo me paro aquí en la esquina y estoy evangelizando a todo el que pasa. La hermana María. Hay gente que le encanta evangelizar. Y yo creo que eso no debe ser de unos, eso debe ser de todos. Todos estamos llamados a ir a las aldeas. No importa lo que estemos pasando, Dios me ayudará, Dios me sustentará. Él dice que no lleve alforja. Si usted está desanimado, desalentado, pensando en sus dificultades, es porque, mire, hermano, le está dando lugar al diablo para que lo atormente. No le dé lugar al diablo, dele lugar a Dios y crea de que Él proveerá. No le dé lugar al enemigo, porque el enemigo quiere ponerlo a pensar. El enemigo quiere desenfocarle de la bendición. El enemigo quiere desenfocarle de la gran comisión, porque él quiere que cuando llegues allá a las bodas del Cordero te pregunten, ¿y tus discípulos? No, yo me salvé solito. Ah, bueno, pasa. Y vas a ver allá en la gran comisión cómo es la coronación, hermano, de esos hermanos allá en la gran cena con el Señor. Y unos van a recibir coronas, otros van a recibir galardones. Y van a haber creyentes que cero pollito. Con dificultad alcanzamos la salvación porque no fuimos heraldos del Señor, porque nos dejamos desenfocar. Mira, hay gente que está enferma y está evangelizando. Hay gente con cáncer y está evangelizando. Hay gente inválida y está evangelizando. Mire, yo conocí un pastor en Cali, en silla de ruedas, predicando el evangelio, hermano. Teníamos un hermano con problemas en una pierna, se había accidentado y su pierna se había desgajado, se había roto su pierna literalmente. Hermano, y uno iba a visitarlo y uno salía ministrado de ese cuarto de hospital, hermano. Uno iba a darle aliento, y antes uno recibía aliento del que estaba en la cama, porque así debe ser un cristiano, así debe ser un hijo de Dios que ha tomado Jesús por discípulo. Y en las adversidades tú vas a foguearte. Oiga, ¿qué es foguearme? En las adversidades es donde Dios me pone a prueba. Yo pongo a prueba mi fe. Soy evaluado a ver de qué soy hecho, de qué estoy hecho. Y hermano, téngalo por seguro que si usted es una persona firme, fiel en su discipulado, es un buen discípulo, usted verá la gloria de Dios. Hoy le digo en el nombre de Cristo lo que dice la palabra: hubiere yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Levante esa cara, sacúdase el polvo, hermano, y crea de que Dios le dará respuesta. Crea. Hubiere yo desmayado. Y mientras creo, mire, lo que pasa es que se pierde la fe.
De ser uno creyente pasa a ser incrédulo. Y entonces cuando menos pensó está renegando, está excusándose, está diciendo una cantidad de cosas, desanimado, desalentado, quiere tirarlo todo. Pero el Señor te dice hoy, enfócate en lo que te he delegado. El Señor dijo, naciones daré por ti. Y hay gente que no cree. Gente que tú no conoces te va a llamar. Y hay gente que no cree. Gente que tú no conoces te dirán líder. Te dirán consejero, consejera. Te dirán mentor. Gente que tú no conoces, así dice en Isaías, te llamarán. Porque cuando tú y yo nos enfocamos, nos convertimos en bastión, nos convertimos en fuente de bendición. Si no, pregunten a la hermana Rosemary. Desde los momentos más difíciles de sus malestares, ella no deja de ser una consejera y una columna en su casa, en la iglesia. ¿Cuántas personas no son así? Y dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas será librado por Dios. Confíe en Dios. Enfóquese. Ponga la meta correcta en su vida. ¿Cuál es? Alcanzar los perdidos. Vaya por lo que Dios ama. Vayamos por lo que Dios ama. ¿Y qué Dios ama? Las almas. Porque Él no quiere que se pierdan. ¿Cómo Dios las ama? Dios las ama porque de tal manera amó Él al hombre que dio a su Hijo unigénito. ¿Dios ama a la humanidad, sí o no? ¿Dios ama al perdido? ¿Dios ama al descarriado? Sí. Amén. Saltemos. Pasemos allá, versículo 10, por favor. Allí en ese mismo texto, el Señor nos va a dar la ordenanza. ¿Cuál ordenanza, pastor? Que vayamos nosotros y le demos alimento. ¿A quiénes, pastor? Hay gente con hambre. Entonces voy a hacer unos desayunos, voy a hacer un sancocho y los voy a sentar allá afuera de mi casa, o los voy a invitar a mi casa para que se alimenten. No, no. En eso no consiste, mis amados. Vamos a verlo ahí en la palabra y usted se va a dar cuenta por qué el Señor nos da y le da a los discípulos esta ordenanza. Si está escrito allí es porque tiene un objetivo esa palabra. Versículo 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. En otras versiones, por lo menos en la traducción del lenguaje actual, dice se fue a un lugar solitario con ellos. Mire, normalmente Jesús hace una reunión, equipa, forma, les da instrucciones, ¿cierto? Y luego ellos van y hacen ¿qué? La tarea. Luego que vinieron de hacer la tarea, Él nuevamente los llevó a un lugar solitario y los evaluó. ¿Qué hizo? Evaluó. Todo proceso debe ser evaluado. Fallamos en esto, esto lo mejoramos. Desde la reactivación en esta pospandemia venimos haciendo toda esta clase de proyectos para nuevamente la iglesia entre en engranaje, porque estuvo durante mucho tiempo pegada. Imagínense, si solamente fueron 6 meses de encierro, ¿qué tal si hubiera sido todo un año? La iglesia no se acabó. ¿Sabe por qué? Porque esto es del Señor, porque lo que es nacido de Dios vence al mundo, amados. Pero mucha gente claudicó. En muchos lugares de la tierra la membresía bajó. Pero antes, durante y después no podemos dejar de hacer la gran comisión. El Señor los equipó, los mandó y luego llegaron, se apartó a un lugar con ellos solitario,
se sentó con ellos a charlar y a evaluar la tarea. El Señor se sentó a evaluar la tarea en un lugar llamado Betsaida. El versículo 11 dice: y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Mire, nosotros tenemos que vincularnos más con las personas. ¿Por qué fallamos en la consolidación? Porque no hay un vínculo. Perdemos el vínculo. ¿Qué hacía el Señor? No les decía: no vayan, que es que yo estoy muy cansado, otro día los atiendo. ¿Qué hacía el Señor? Dice que los recibía y los atendía. Él los recibía y los atendía. En el versículo 12 dice, hermano, y también allí en ese proceso de consolidación dice que Dios los atendía, los sanaba y ¿qué más? Los curaba, los restauraba. ¿Cuántos sanados y curados están aquí? Dios te sanó espiritualmente, Dios te sanó, Dios nos sanó del alma. Amén. Para que nosotros llevemos una vida diferente. Y en ese proceso el Señor sigue purificándonos. Dice la palabra del Señor que el pámpano que no da fruto es cortado y echado al fuego. Usted no es un pámpano que no da fruto. Usted es un pámpano que da fruto. ¿Y qué pasa con el pámpano que da fruto? Es limpiado para que lleve más fruto. Que permanezca así, no se deje pegar. Dile al que está ahí a su lado: no te pegues, porque te van a evaluar. Usted va a ver que en varios lugares, en varios momentos del evangelio, el Señor se sienta a evaluar. ¿El Señor evaluó la higuera, sí o no? ¿Cuánto tiempo le dio a la higuera? En el primer momento le dijo: higuera, yo vengo a comer, a ver, yo quiero frutos. Y no encontró, y le dijo: le doy un año para que se recupere. Y después de un año volvió, ¿y qué? ¿Encontró fruto? ¿Qué le dijo el Señor a la higuera? Le dijo: nunca más nadie coma de ti. Tremendo eso. Son momentos de evaluación. Yo tengo que espabilarme y decir: bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida cristiana? Yo también debo autoevaluarme, amados. Yo también tengo que que el Señor ponga en pesa mi vida. ¿Cuál ha sido el fruto? Es que oro bonito, canto bonito, predico bonito, pero no, hay otras cosas que el Señor también evalúa. Mi desempeño de fe, mi perseverancia en medio de las pruebas, mi contundencia en guardarme del pecado, o sea, la santidad, y también mi testimonio como creyente ganando almas para Cristo. ¿Eres heraldo de Jesús? Porque el Señor también te va a evaluar. El Señor te va a evaluar. Él te puso en ese lugar donde vives con un propósito. Él no te puso de balde en ese lugar. Hay gente que está llegando delante de ti. Hay mucha gente que va a llegar delante de ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué les vas a decir? ¿A quién vas a anunciar? En el versículo 12 dice la palabra del Señor: pero el día comenzaba a declinar, o sea, se estaba haciendo de noche. Y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar en donde no hay nada. El Señor se los había llevado a un lugar apartado, quizás a ayunar, a tener un rato de intimidad, a evaluar el proceso de evangelismo que habían llevado a cabo los discípulos. Pero los discípulos estaban diciendo: esta gente viene hace rato escuchando la palabra, llega la noche y no tienen dónde dormir y mucho menos no tienen qué comer. El Señor estaba diciendo, los discípulos estaban diciendo al Señor: despáchelos, que se vayan para su casa y que ellos vean cómo hacen. Despáchelos, que hagan lo que quieran. ¿Sabe lo que pasa en un mensaje evangelístico?
Uno expone la palabra, es una semilla. ¿Qué es la palabra? Una semilla que es plantada. Hay 4 cosas que ocurren con esa semilla. Si cae en el camino, vienen los pajarracos, los pájaros, las aves y se la comen. Otra, si cae entre pedregales, crece pero no tiene poca raíz, o sea, no madura bien y vuelve y cae. Y otra, cae en donde, entre espinos, o sea que las agobian los problemas, las dificultades y termina de un momento a otro, ¡pum!, asfixiándose y no crece. En el peor de los casos, decrece, se hunde y se hunde la semilla. Y luego viene otra donde es la buena tierra, que cae la semilla. Nosotros no podemos caer en el error de los discípulos, ¿sabes? A veces nosotros hemos hecho tremendos eventos evangelísticos en la iglesia, fuera de la iglesia, y nos quedamos con datos estadísticos. Terminamos, les damos tortica, les damos un guarapito, les damos una limonada, un agua de panela, les damos ¿cómo es que se llama eso? Les damos ¿qué fue lo último que les hicimos? Les dimos un salpicón y anotamos unos datos y los mandamos. Se fueron. El Señor les dijo, no, paren allí un momento. Esa gente recibió. Mire, el Señor venía predicando el evangelio. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? Es una revelación bíblica. El Señor estaba diciendo, toda esta gente ha venido es porque tiene más hambre, porque quieren seguir escuchando el evangelio, y ustedes lo van a mandar para la casa. Ustedes los van a convertir en datos estadísticos, puros nombres nomás en listas. El Señor les dijo, denle de comer ustedes. Dios se los entregó, denle de comer. ¿A dónde dice eso? Versículo 13. ¿Qué les dijo Jesús? Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Uno como pastor dice, es que nada más tenemos 14 líderes. Un líder dice, no, es que yo no tengo tiempo, es que nada más puedo pastorear 5, puedo pastorear 2. A duras penas puedo hacer mi grupo de conexión. Otro dice, uy, es que hay mucha gente, es difícil pastorearlos. Pero el Señor sí les dijo, denle de comer ustedes. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? ¿Saben por qué el Señor les dice, denle de comer ustedes? Porque Él sabe todos los años de evangelio que ya tenemos. Él sabe que nosotros ya podemos sostener un alma. Darle alimento espiritual a una persona, lo podemos hacer. Sino que nosotros tenemos la tendencia a remitir esa responsabilidad a Jesús. Oiga, nosotros clamamos a Jesús por los que Él nos ha entregado. ¿Cuántos dicen amén? No los suelte de la oración. Eso es parte importante de la consolidación. Pero parte fundamental de la consolidación es que les demos el alimento espiritual, que los alimentemos. Él decía, los apóstoles decían, no tenemos nada. ¿Cómo así que no tenemos nada? Vamos a mirar. Levanten la mano a los que tienen ya más de 10 años de fe aquí en este lugar. Más de 10 años de fe. Levanten la mano. Pero bien, levántela bien, por favor. Eso. 10 años de fe. Bueno, bájela. Levanten la mano a los que tienen más de 2 años de fe cristiana en este lugar. Más de 2 años. Mira, levante la mano. Levanten la mano a los que tienen 30 años de fe cristiana en este lugar. 20 años, 25, 30, 8, 5. Yo creo que un creyente después de 2 años, después de haber ido al encuentro, haber ido a las escuelas, tiene que ser una persona que ya está cimentada, a no ser de que haya llevado una vida liviana y no se haya comprometido, a no ser de que no haya tenido una verdadera conversión, porque eso es otra situación.
Pero una persona que se ha convertido de verdad es un discípulo que en 2 años ya está caminando solito. Un niño a los 2 años ya está caminando solito, ¿sí o no? Un niño a los 2 años ya está entrando el niño del vecino a que entre a jugar con los juguetes a la casa de él, ¿sí o no? Sí. Entonces Dios te dice, dales de comer tú, denle de comer ustedes. No espere que sea Jesús. Algunos de ustedes que no son líderes, no esperen que los líderes lo hagan. La próxima fiesta de conquista, usted acérquese y diga a los de consolidación, delégueme 2, yo quiero visitar 2. Yo puedo visitar 2 porque yo no tengo ni un mes, yo no tengo ni 2 meses, yo no tengo ni 3 meses de fe. Yo tengo, son 5, tengo 2 años, tengo 5 años. Yo ya puedo alimentar a alguien. Aleluya. ¿Cuántos están recibiendo este mensaje? ¿Cuántos están entendiendo la revelación de esta palabra? Hermano, es una realidad. ¿Por qué perdemos la consolidación? Porque, hermano, pocos obreros van al campo. Daisy, ¿cuántos le acompañaron al evangelismo? ¿Cuántos? ¿20? Y tenemos una membresía de aproximadamente 200. Para que 20 salgan al campo, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y sabe por qué los obreros son pocos? Porque hay gente que todavía le da pena evangelizar. Hay gente que todavía le da pena promulgar su fe. Hay creyentes que todavía son creyentes de WhatsApp, de Facebook, son creyentes de TikTok, pero no son creyentes de calle, no son creyentes de contacto personal. Y hermano, en el evangelismo, el mejor evangelismo es el contacto personal. Es el contacto en el empleo, es el contacto en el grupo de conexión. El mejor lugar para que lleguen las personas y se sientan familiarizadas es el grupo de conexión. Porque normalmente una persona llega a una iglesia y se siente como rara, extraña, pero una persona no se va a sentir extraña en una sala de una casa. Una persona no se va a sentir extraña. Lo que pasa es que muchas veces nosotros hemos caído en el error de los apóstoles. Señor, déjelos ir. Señor, ya hicimos el evento, ya hicimos el encuentro. Que se entiendan. Vamos a ver si van a las escuelas, que se entiendan ellos. Vamos a ver. Mire, en todos estos procesos hemos fallado y no vemos los resultados esperados porque nosotros mismos somos los culpables. Porque soltamos la gente, la olvidamos. Los mandamos a encuentro. Usted verá lo tremendo que Dios hace en un encuentro. Las cosas tan tremendas que Dios hace en un encuentro con una persona. Y llega al encuentro y ya fue el encuentro, descansé. No. Nosotros los que somos padres no dejamos de ser padres hasta que nuestras hijas o nuestros hijos no se casan, y aún así casados seguimos siendo padres. ¿Sí o no? ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué le decimos al Señor, Señor, vea, déles de comer? Señor, mire, ahí están. Porque hay gente, ¿no?, que para eso están los líderes. No, para eso son los pastores. Sí, nosotros nos gusta, ya anduvimos visitando. Nosotros todo el tiempo estamos en ese proceso, orando, visitando, preguntándole al Señor, mira, no he visto tal persona, vamos a asomarnos. Nos ven volteando, si no me ven volteando a mí solo en la moto, me ven con la pastora, pero lo hacemos. Hasta ahora no se me ha acercado el primer líder que me diga, pastor, es que tengo una situación con uno de mis discípulos, a ver si usted me acompañaba, a ver si usted lo atiende en una consejería. Hasta ahora ninguno se me ha acercado. Por eso nosotros fallamos en la consolidación. Porque no nos sabemos asociar, no sabemos trabajar en equipo. Y segundo, no estamos enamorados de la visión de la gran comisión. Mira,
nosotros nos vamos a enamorar de la visión de ganar almas cuando en nuestro propio cuerpo sintamos lo que Jesús sufrió en la cruz por la humanidad. Mientras tanto, a nosotros no nos va a interesar. Por eso cuando la gente viene a la iglesia les da lo mismo. Mire, una persona que no tiene fruto le da lo mismo tratar mal a una oveja que entre y respetarla. Una persona que no tiene ningún fruto le da lo mismo serle de piedra de tropiezo a otro. Igual ni le va ni le viene porque no pagó el precio por esa alma que tropezó. Pero hay de aquel por el cual viene el tropiezo. Hay creyentes así, que ni rajan ni prestan el hacha. Que Dios nos guarde, hermanos. ¿Cuántos van a cuidar lo que a Dios le ha costado? ¿Cuántos van a cuidar lo que a Dios le ha costado? Entonces, si el Señor nos entrega algo, cuidémoslo, amados. No le remitamos a Él nuestra responsabilidad, porque si usted se acuerda, en el principio el Señor equipó. El Señor nos ha equipado. Tenemos años, hermano, de seminarios, tenemos años de convenciones, tenemos años de doctrina. ¿Cuántos tienen años de doctrina? Aló, estoy como incomodando, ¿cierto? Pues qué bueno que los incomode, porque si no nos incomodamos, no salimos y no nos damos cuenta de los errores que cometemos. Tenemos años de retiros espirituales, tenemos años de vigilia, tenemos años de ayuno, tenemos años de congregarnos un miércoles, un domingo. Yo creo que sí tenemos cómo alimentar. Di conmigo hoy y arrepiéntete y dile al Señor: yo sí tengo cómo alimentar, yo sí tengo cómo, yo sí tengo. Porque los años de fe que Dios ha invertido en ti, la sangre preciosa de Cristo invertida a ti, sí vale la dicha. No es que no estoy diciendo que valga la pena, vale la dicha. Tú eres una persona comprada a precio de sangre para que también ayudes a otros a ser comprados a precio de sangre, para que dejen de ser esclavos de Satanás y se conviertan al único Señor de señores y Rey de reyes. El Señor les dijo: darles de comer. Y ellos dijeron: no tenemos, Señor, nomás tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. En pocas palabras dijeron: no, usted cree, yo no tengo la economía para eso. ¿Qué vamos a poner para que una persona vaya al encuentro? Ni que fuera mi hija, ni que fuera mi hijo. Que reunamos para colaborarle a alguien para que se vaya a rehabilitar, ni que fuera mi papá, ni que fuera mi mamá. Hay gente que quizás piensa eso. Pero como somos un cuerpo, somos una iglesia, somos una familia en Cristo, hay que hacer algo. Porque saben, cuando un encuentro no se hace, no pierde el pastor, no pierden los líderes, perdemos todos como iglesia. Perdemos la oportunidad de ver gente nueva sirviendo. Perdemos la oportunidad de ver a alguien con las cadenas rotas por el poder del Señor. Perdemos a un discípulo, a una discípula, que hay que estar allí pendiente para que no se desanime, alentarlo, levantarlo. Oro y oramos para que la iglesia entienda las grandes fallas de la consolidación, para que se corrijan. Porque Dios trae demasiado gente. Aquí hay gente que llega solita. Aquí hay gente que llega sola. Somos testigos de eso, ¿sí o no? Hay gente que llega sola. Que Dios nos libre y que no vuelvan a entrar. Que se vayan para otro lugar en donde sí los amen, sí los cuiden, sí los apacienten, sí los alimenten. Si haya alguien que diga: yo tengo tiempo para ir a discipularlo, si yo tengo tiempo para ir a enseñarle. Que Dios nos libre de eso. Porque ese día se nos va a vaciar la iglesia. Porque los cambios de la iglesia son bruscos. Unos mueren, otros cambian de domicilio y se van para otros países, se van para otros domicilios, otros se enojan y se van para otras iglesias. Por eso nosotros no podemos dejar de cumplir la gran comisión.
Las membresías sufren cambios muy bruscos. Las membresías de las iglesias sufren cambios bruscos. Y por eso nosotros no podemos dejar de hacer lo que debemos hacer. Que la gente se vaya porque quiso, pero no porque se descuidó. Oiga, que la gente se vaya porque quiso, pero no porque se le descuidó. Porque ahí sí tenemos un lío con Dios. En el versículo 14 dice, y eran como 5,000 hombres. Mire, este mensaje tiene que ver claramente con la estrategia que nosotros trabajamos como iglesia. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos. ¿Qué hizo el Señor? Congréguelos ¿en dónde? Congréguelos ¿de cuántos? El Señor dijo, póngalos en grupos de 50. Usted quizás no puede pastorear 50, pero usted sí puede pastorear 2, 5, hasta 10. Cada uno tiene una capacidad de hacerlo. Pero ¿es de Dios su grupo de conexión, sí o no? ¿Es de Dios la estrategia? Sí. El Señor quiere esa estrategia porque es una mejor manera de pastorear a la gente. El Señor les dijo, siéntenlos en grupos y allí va a ocurrir el milagro. El Señor tomó las canastas, dijo, traigan esos alimentos. Si usted sigue leyendo y estudiando este texto bíblico, se va a dar cuenta de que el Señor hizo un milagro de abundancia. La gente no había mirado las cosas reales que ocurrieron allí. El Señor dijo, vamos a alimentar a los nuevos creyentes en grupos de conexión. En grupos de 50. Yo no puedo conectar a 5, pero sí puedo conectar a 5. No puedo conectar a 5,000, pero sí puedo conectar a 5. No puedo conectar a 5,000, pero sí puedo conectar 10. ¿Cuántos están entendiendo? No puedo conectar 20, no puedo conectar 10, pero sí puedo conectar 2. Sí puedo conectar 50, puedo conectar 30. Al principio va a ser difícil, los procesos son largos, pero toda la iglesia está llamada a que se meta en este proceso. Él le dijo a sus discípulos, tengan fe y vengan, vamos, alimentémosles. Hágalos de grupos, póngalos en grupos. Por eso esta visión nos dice, tenemos grupos de conexión. ¿Por qué grupos de conexión? Porque cada semana nos conectamos con la gente. Nos conectamos. La pregunta es, ¿tú estás conectado a un grupo? Si no estás conectado a un grupo, ¿qué esperas? Y otra pregunta, pueda que no seas líder y no quieras ser líder, pero sí puedes ser un mentor que nos ayudes en ese proceso. Para que no se pierda el fruto, porque es triste que se nos vaya la gente como el agua entre los dedos, como arena entre los dedos. Cuando hay tanta gente que nos puede ayudar, así sea como mentores de uno o mentores de dos. Porque sí, tú tienes años de evangelio. Sí, tenemos años de instrucción. ¿Sí o no? Tenemos años de radio auténtica. Tenemos años de enlace. Oiga, comemos aquí y nos empachamos allá en la casa. Y ahora Facebook y YouTube. Comemos en la casa presencialmente y ya nos sentamos allá a seguir embutiendo palabras. Pero ¿con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Recuerda que el objetivo de tu llamado, oiga, el objetivo de tu llamado es para que anuncie las virtudes del que te llamó de donde estabas, en tinieblas, a su luz admirable. Y el Señor dijo claramente, una luz no se puede poner debajo de un almud. Una luz no se puede esconder, se tiene que poner a la vista de todos. Y termino diciéndote, así como el Señor le dijo a sus discípulos, denles de comer ustedes, también Dios nos dice a nosotros, incluyéndome a mí, denles de comer ustedes. No los deje morir, no los deje por allí muertos de hambre. Hay gente que necesita el alimento espiritual. Todo ese proceso
ayunar para entregar una tarjeta de invitación. Todo ese proceso, ayunar, orar. Mire, yo he visto que los jóvenes oran, ayunan, ensayan una obra de teatro, preparan, planean, para que cuando nos entregan la consolidación, traspapelemos los números y digamos así de facilito, no contestó, o puso un número que no era. Tan siquiera te has atrevido a decirle: Señor, yo te pongo estas personas, si ellos anotaron sus nombres allí y si son para salvación, yo te pido que los reveles, muéstrales, Señor.